Regresamos de inmediato con informaciones internacionales. Estamos junto a Carlos Greitz para actualizar lo que está pasando en Medio Oriente, Carlos. Estados Unidos entra de lleno en el conflicto entre Israel e Irán. Donald Trump ha afirmado varias cosas, entre ellas que su país tiene el control total de los cielos de Irán, dado que Washington, dice Trump, cuenta con mejores rastreadores aéreos. Dice, ahora tenemos control total sobre los cielos de Irán. Irán contaba con buenos rastreadores y otros equipos defensivos, pero no se comparan con los fabricados en Estados Unidos. Esto lo dijo en Truth Social, su plataforma. Y además, Donald Trump le ha pedido la rendición inmediata a Irán en este conflicto con Israel, dando a entender que ya su postura es inflexible. Le han preguntado a autoridades israelíes en estos últimos minutos qué le parecen estas declaraciones de Donald Trump, y desde Israel han dicho que le han pedido a Estados Unidos una postura defensiva, lo que quiere decir que no necesariamente están en el mismo tono de las declaraciones de Donald Trump, pero que sí le piden que aporten defensivamente a su causa. Es lo que han dicho algunas autoridades en estos momentos. ¿Cómo interpretar todo esto? ¿Cuál es el impacto que tienen estas declaraciones en las que definitivamente no apuesta por tratar de resolver el conflicto, sino que es directamente escalar, aumentar la gravedad del conflicto? Porque aparentemente el rol de mediador de Donald Trump durante todos estos días que había intentado hacer, incluso indicándole a Irán que todavía había oportunidades de hablar, ya ha quedado atrás, y Donald Trump ha decidido finalmente emplazar a Irán a rendirse y apoyar eventualmente una postura israelí. Aparte de esto, hay información que ha llegado a la agencia Reuters y que dice que ya hay aviones de combate que se están desplazando desde Estados Unidos hacia Medio Oriente. Esa es toda la información que hay. No se sabe si se van a plegar a alguna fuerza israelí o si van a simplemente llegar hasta algún punto de manera de reforzar el discurso de Donald Trump. Pero lo cierto es que está ahí sobre la mesa la eventual participación de Estados Unidos en este conflicto. Claro, y no sé si esto es bien evaluado internamente en Estados Unidos, porque parte de lo que él prometía en la campaña tenía que ver con que los soldados estadounidenses no se iban a ver más involucrados en conflictos, y como que él en cierta medida iba a solucionar los conflictos que habían en el mundo, y acá ocurre todo lo contrario. Todo lo contrario, pero todo indica que son dos cosas: o perdió la paciencia derechamente, o entendió que esta forma de mediar, en este caso al menos en este conflicto, era prácticamente imposible. Donald Trump se encuentra durante estas horas en la Situation Room, se le llama, ¿no? A la sala de crisis de la Casa Blanca, donde se reúne con el Consejo Nacional de Seguridad y cuando supervisan también operaciones militares importantes. Todo esto mientras Israel ya ha anunciado que eliminó al jefe del Estado Mayor iraní, Ali Shatmani, en un bombardeo nocturno, y también entonces ha destruido a su antecesor. Por lo tanto, han descabezado de una u otra forma parte de la cúpula militar iraní en un conflicto que además ha dejado ya más de 250 muertos. Entre ellos hay lamentablemente muchos civiles, muchos niños también y mujeres, según han indicado las autoridades en Irán. Pero es complejo el escenario, toda vez que no se sabe si habrá que revisar evacuaciones probablemente desde Irán en las próximas horas. Ya se sabe que en Teherán ha habido algunos colapsos en avenidas de personas que están abandonando esa zona, y por lo tanto habrá que ver qué ocurre también dentro de las próximas horas, sabiendo ya que Estados Unidos también, de una u otra forma, no sabemos cómo lo va a hacer, cómo lo va a materializar, pero se va a involucrar en este conflicto. Reiteramos, a Reuters le dijo fuentes de la Casa Blanca que han desplegado aviones de combate F-16, F-22 y F-35 como naturaleza defensiva. Se utilizan estos aviones principalmente para derribar drones, aviones no tripulados. Esa es la principal función de estos aviones que han llegado, o que van llegando, quiero decir, a Medio Oriente. Por ahora se sabe entonces que han sido desplazados ya estas unidades aéreas en un momento en el que además Donald Trump estaba participando de la cumbre del G7 ayer. Exacto. Con los líderes del mundo en Canadá, en Alberta, y se retiró antes de esa reunión. Sí, y eso generó una serie de especulaciones. De hecho, Emmanuel Macron entregó una primera versión que tenía que ver esto como con una especie de acuerdo, y por eso es que se había retirado antes, y después lo desmintió todo Donald Trump. Claro, es parte de
lo que sabemos que ocurre muchas veces en cuanto a la retórica del presidente estadounidense. Nos quedamos entonces muy atentos a lo que puede ocurrir en las próximas horas en torno a las fuerzas estadounidenses, si es que de qué manera se involucran o no en este conflicto, si solo queda allí. Ustedes saben también que para que ocurra o se materialice algún tipo de participación de Estados Unidos en cualquier conflicto, tiene que haber cierta aprobación del Congreso estadounidense. No es tan fácil. Pero aún así, Donald Trump tiene ciertas formas de llegar hasta Oriente Medio, donde en Israel le han pedido permanentemente ayuda a Washington. Perdón. Vamos ahora a ver esta imagen. Miren ustedes. Ocurrió en Kiev. Lamento ser portador de malas noticias en general, pero el problema es que el mundo está así en estos instantes, con un conflicto en el que entre Rusia y Ucrania hay una profundización también de las actividades bélicas. Ahora Rusia ha lanzado enjambres de drones letales. Son cerca de 480 drones los que sobrevolaron Kiev y otras zonas de Ucrania solo durante esta noche, dejando 14 personas muertas. Al principio de esta secuencia ustedes veían que había una explosión en un edificio. Eso ocurrió ayer en la tarde cuando un dron, es un dron Shahid, que es de origen iraní además, ojo con eso, sobrevolaba el cielo y de pronto impacta a uno de esos edificios. Miren, veamos el registro. Es bien impresionante, ¿no? 4 segundos de secuencia nada más, pero que muestran también cómo el dron sobrevolaba y después llegaba a su objetivo. Más de 100 heridos también en el lugar. Sí, más de 7 heridos, claro. O sea, todo esto mientras está ocurriendo esta otra situación entre Israel e Irán. Acá también como que son muchos conflictos a la vez. Sí. Y también nos terminamos olvidando de otras situaciones, como lo que está pasando en Gaza, donde hay otra información que también llega es una denuncia desde Palestina, de que las fuerzas israelíes habrían matado ahí al menos 59 personas en un centro de distribución de ayuda. Y como que son muchos conflictos a la vez que lamentablemente están en desarrollo. Sí, no olvidar entonces lo que pasa en la Franja de Gaza, porque allí la ayuda humanitaria llega a goterones y cuando llega, Israel también suele estar muy atentos para atacar incluso a veces a población civil en el territorio palestino, en el enclave palestino. India y Pakistán están en permanente tensión latente también, dentro de otros conflictos que en este momento en el mundo mantienen todo demasiado tenso, lamentablemente. Bueno, a propósito de India, vamos a hablar de esto que es totalmente distinto a una guerra, que fue el accidente aéreo que dejó cerca de 300 muertos y un único sobreviviente. Surge un nuevo video, miren ustedes, ahí está. Es el hombre que se salvó tras el impacto del Boeing 787 de Air India, como sale caminando desde el lugar, tal cual como habíamos visto en otro video anteriormente. A Ramesh Viswamukar, quien iba en este famoso asiento ya 11A. Ahí está. Oye, ¿y se conocen más detalles de cómo es que logra escapar, salir con vida de ahí? Bueno, él habló cuando estaba en el hospital todavía siendo atendido. Dice que cuando se levantó veía cuerpos a su alrededor, solo se levantó y corrió, pero no tiene muchas certezas de cómo es que finalmente en el momento del impacto él queda ileso. Seguramente, me imagino, cerró los ojos y luego cuando los abrió se dio cuenta de que estaba vivo y podía caminar. Dice que había restos del avión por todas partes, que alguien lo agarró, lo metió en una ambulancia y lo llevó al hospital. Todo dice sucedió muy, muy rápido. Es parte de lo que relata cuando él dice, pensó que se iba a morir, pero cuando abrió los ojos se dio cuenta de que estaba vivo. En rigor, el único que estaba vivo en ese lugar. El médico que lo atendió, y ustedes están viendo imágenes de un ministro también que llegó a ese lugar, dijo que estaba desorientado. Claro, ahí está, es evidente, digamos, la situación, con múltiples lesiones en el cuerpo, pero está fuera de peligro, ya lo sabemos.